El título de este punto de vista es No al pelagianismo católico, y para los que no saben muy bien a qué cosa me refiero, les hago un curso, digamos, refrescado de historia de la teología. En el siglo IV había un teólogo nacido en Gran Bretaña, que había sido evangelizada hace poco, que se llamaba Pelagio. Y Pelagio desarrolló una teoría teológica que sería luego condenada. El primer, digamos, el primer grande, el primer titán teológico, San Agustín de Hipona, que condenaría esta perspectiva, dedicó muchas partes de su teología a criticar el pelagianismo y luego a lo que se conoció como el semipelagianismo, ¿no? Que influyó a algunos autores importantes. Ese es el problema, que si se hubiera quedado en un rincón de la cristiandad en esa época, ¿no? Que era, digamos, Gran Bretaña era el fin del mundo en esa época, ¿no? Pero no fue así, se hizo muy popular. ¿Y cuál era la herejía de Pelagio? Pelagio creía que era un gran defensor de la libertad humana, que está muy bien, es lo que los católicos hacemos, pero creía que básicamente la libertad humana y la habilidad de la virtud en el hombre era tan fuerte y, digamos, no afectada por el pecado, de tal manera que el hombre podía alcanzar la santidad sin la gracia, es decir, sin el don de Dios. Y resulta que obviamente esta visión es herética, porque nosotros sabemos por la verdad revelada que el pecado original ha afectado la memoria, el entendimiento y la voluntad del hombre. O sea, tenemos un entendimiento limitado, constantemente pecamos porque nos autoengañamos o el demonio nos engaña. O sea, eso habla de un intelecto, el genio más sabio del mundo cae en pecado, y cae porque el demonio lo engañó, porque se autoengañó, ¿no? La memoria, no necesito recordarles a ustedes cuántas veces hemos hecho la promesa, nunca más voy a hacerlo. Lo decimos incluso en el acto de contrición, cuando decimos propongo firmemente nunca más pecar. Y lamentablemente pecamos, o sea, nos olvidamos, esa memoria es débil. Y luego la voluntad, ¿no? O sea, lo sabemos en Romanos 7:14, cuando San Pablo dice, no hago lo que quiero y hago lo que no quiero. Esa es, digamos, la esencia del pecado y de cómo funciona la voluntad. Entonces, Pelagio estaba equivocado, pero esta idea de que con un ascetismo fuerte, ¿no?, bastaba para poder ser un buen cristiano, pegó durante varios siglos, y algunos autores espirituales muy importantes, que siguen siendo importantes hasta hoy, por ejemplo Casiano, ¿no?, fue acusado en su tiempo de otra forma, que es el llamado el semipelagianismo, es decir, de la creencia de que la gracia sí es necesaria, a diferencia de lo que decía Pelagio. Pelagio, por si acaso, no negaba que la gracia existía. Le parecía algo maravilloso, algo que Dios daba, pero algo que no era necesario, no era indispensable para santificarse. Bastaba con la buena resolución del ser humano, es decir, no voy a pecar, punto, no voy a pecar, y voy a irme perfeccionando por medio de la ascética. O sea, recomendaba una vida de disciplina personal muy, muy fuerte, ¿no?, como la manera totalmente humana de salvarse. Y el semipelagianismo era una versión un poco más suave, en la cual se consideraba que la gracia era un componente indispensable y que la gracia, sin embargo, no era más importante que la voluntad humana, que la voluntad humana era mucho más importante, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas, como digo, se filtraron, o varios teólogos creyeron que se filtraban en textos espirituales importantes, ¿no? Y por si acaso he mencionado a Casiano, que es un gran autor espiritual. O sea, sus textos, las instituciones y las colaciones, son textos fenomenales de espiritualidad ascética, ¿no? Es algo que, una lectura que alguien que está tratando de profundizar en serio
debe tenerla en cuenta, ¿no? Y ha sido publicada en español, o sea que existen estos textos, ¿no? Pero otros textos de Casiano que han desaparecido a lo largo de la historia fueron considerados y condenados como semipelagianos, ¿no? Y por eso es que Casiano no es San Casiano, porque existieron dudas sobre su enseñanza, ¿no? Lo que la Iglesia enseña sobre la gracia nunca va a lograr develar el misterio, porque la gracia es una acción de Dios. Entonces, nadie va a poder encontrar la fórmula matemática de cómo funciona la gracia en relación a la acción humana, ¿no? Tanto porcentajes se mezclan y dan como fruto esto, ¿no? Y algunas frases de santos que, digamos, son más frases de batalla espiritual que de precisión teológica, como San Ignacio de Loyola, que decía, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti, ¿no? Entonces, no resuelve el misterio de qué porcentaje es cada cosa, ¿no? Y nunca se va a resolver, lo entenderemos en el cielo. Pero lo que sabemos, lo que enseña el catecismo, es que la gracia precede, acompaña y culmina la acción humana virtuosa. Precede, es decir, incluso el deseo de hacer el bien no nacería sin la gracia. No es que yo soy un hombre de corazón bueno, no. Esos actos buenos que nacen en nuestro corazón han sido motivados por la gracia. Por eso precede el acto humano. Lo acompaña, es decir, para que funcione, para que sea meritorio, también va en cada momento de ese acto y culmina, lo lleva a completar. Entonces, la gracia, digamos, es fundamental, y la comprensión cristiana de la realidad, es decir, que estamos en manos de Dios al fin del día, es fundamental. Ahora, ¿por qué hablo del pelagianismo católico? Porque veo crecientemente en muchas redes sociales esta tendencia cada vez mayor a confundir la fe con frases de coaching nueva era, ¿no? Acá les leo una de las varias que aparecen en un sitio que se llama Píldoras de Fe y que muchas personas reproducen. Y por si acaso, en mi cuenta de Instagram yo he reproducido algunas frases buenas de Píldoras de Fe, que no sé quién lo hace, no sé de dónde lo hace, no los conozco, y he visto muchas cosas buenas que yo he compartido, ¿no? Pero muchas otras que realmente me hacen dudar si debería seguir esa cuenta, ¿no? Porque acá hay una frase, por ejemplo, que comparte en Píldora de Fe y con frecuencia en este tono, ¿no? La leo textualmente, dice: no permitas que nada ni nadie te robe la esperanza y las ganas de vivir. No desesperes, cree en ti. Dios te ha creado para los triunfos. Deja atrás el miedo y el dolor, ten fe y lucha. Esta es una frase de Og Mandino, ¿no? O sea, los más viejos saben quién es Og Mandino. Es un tipo que se puso de moda en la década de los 80 como el gran inspirador, pues, de principios de vida, frases así contundentes, que estaban todas dirigidas al éxito mundano. Y esta frase no es cierta. No es cierta. Es una frase que cree que Dios es un suplemento o un proveedor de éxitos en la tierra, y la vida no es así. Pensemos en los santos, pensemos en el sacrificio, ¿no? No permitas que nada ni nadie te robe la esperanza y las ganas de vivir. ¿Y qué sucede con las personas que sufren de depresión, que son católicas y tienen que sobrellevar esta realidad que Dios permite? No desesperes, ¿de acuerdo? Nadie tiene que desesperar. Cree en ti. ¿Por qué vas a creer en ti? O sea, ¿quién dice que esto es verdad? Cree en ti. Dios te ha creado para los triunfos. ¿Para qué triunfos? ¿Para qué triunfos? O sea, acá me están diciendo que si yo creo en Dios me voy a ver recompensado
en mi esfuerzo, o sea que Dios es una adición, ¿no? Su gracia es una adición a mi propio proyecto personal. Entonces lo que importa es mi voluntad, lo que importa es lo que yo quiero, es lo que yo espero en términos de éxito, y la gracia de Dios es un aditivo. Si yo confío en Dios, entonces voy a recibir este adicional que necesito para que todo me salga bien, como yo quiero. Ese es pelagianismo, hermanos. Ese es herético. El cristiano fundamentalmente se pregunta, la gran pregunta constante de su vida es: ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios desea? Y esta no es una pregunta constantemente desesperada, porque Dios nos responde diariamente a través de las cosas ordinarias. No, Dios no necesariamente va a hablarme, sino a través de las cosas ordinarias. Un padre de familia se pregunta qué es lo que Dios quiere para mí, pero sabe que lo principal que Dios quiere para él está en su familia, en su responsabilidad como padre, como esposo, como cristiano que da testimonio en el lugar donde trabaja. Es decir, no necesita una gran revelación, ¿no? Como decía ese poeta masón y anticatólico que al final de su vida compuso este poema extraño que comenzaba diciendo: no esperes que un día Dios baje y te diga soy. No es un verdadero Dios aquel que necesita recordar su propia omnipotencia. Entonces Dios tiene canales normales para hacerte saber. Entonces, si tú estás enferma o tú tienes alguna dificultad pasando por un tiempo muy difícil, pensemos especialmente ahora en estos días de COVID, donde tanta gente está a riesgo de enfermarse, está encerrada, sufriendo mucho la soledad y el encierro, ha perdido su trabajo. Entonces, ¿cómo puede esta persona creer en esta frase tan ridícula y tan nueva era de Dios te ha creado para los triunfos? No, Dios te ha creado para que te salves y para el 100 por 1 acá. Y ese 100 por 1 acá no necesita, no significa los triunfos. O sea, pensemos en tantos santos que desde el punto de vista humano su vida fue un fracaso. No fueron famosos en su época, no fueron ricos, no fueron influyentes, no fueron poderosos. Pensemos en Santa Faustina Kowalska, pensemos en Santa Rosa de Lima en su época y en muchísimos santos más. Entonces, esto de deja atrás el miedo del dolor, ten fe y lucha, ¿qué cosa pasa si no puedo dejar el dolor? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad terminal? Entonces, este tipo de frases y muchas otras, hermanos, no es que esta es la única frase que encuentro, las he ido encontrando constantemente en esto, donde incluso hacen promesas que son prácticamente mágicas en el sentido de anticristianas, ¿no? Que no creen en el misterio de la gracia, que dicen: ten fe y todas esas cosas que esperas para mañana van a suceder mañana. ¿Qué es eso? O sea, brujo, alguien puede predecir que Dios te va a dar lo que tú quieres para mañana. Y cuando veo los comentarios son: sí, amén, amén. O sea, la gente desesperada que efectivamente tiene muchas necesidades, tenemos muchas necesidades. Pero quien inspira este tipo de visión pagana, que cree que es cristiana porque mete Dios, mete reza, mete, o sea, algunas palabritas claves, están siendo completamente distorsionadas para crear una nueva forma de pelagianismo, donde lo que importa es lo que yo quiero y la gracia es eso que, si yo insisto, Dios me lo va a dar porque yo lo quiero, ¿no? Y eso no es cristiano. La visión cristiana de la realidad es: Señor, aquí estoy. Como diría la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esa es la oración cristiana. No son todas estas frases que nos garantizan que las cosas van a salir bien, ten fe, lucha, ¿no? Todas esas palabritas de todos los coach nueva era. Suena 100% a coach nueva era. Con la diferencia es que mencionan a Dios, mencionan a Jesús, ¿no? Alguna vez mencionan a la Virgen María, pero en todo lo demás, en la aproximación a la vida, donde la gracia no es importante, es lo que tú quieres, tu triunfo personal, ¿no? Donde el triunfo personal es 100% material,
Entonces, eso es una visión que es completamente pagana. No es, en el mejor de los casos, es pelagiana, ¿no? Si es que es cristiana. Pero es tan pelagiana como es New Age. Y buena parte del New Age es, como saben ustedes, una repetición de, entre otras herejías, digamos, la gnóstica es la herejía principal del New Age, pero la otra también es el pelagianismo. Es que yo puedo hacer todo lo que yo quiero si lo decido, ¿no? Si yo lo repito suficientemente, vamos, tú puedes, ¿no? Está en ti hacerlo. Es todo lo que nos dice Hollywood, ¿no? Cuando vemos a esos gusanitos que se convierten en mariposa, ¿no? Si hago ejercicio bajo de peso, si soy un alfeñique, pues, que tiene miedo, comienzo a hacer artes marciales y en 5 minutos de cine me he vuelto en el Karate Kid, ¿no? O sea, todo eso es pelagianismo, es creer que el hombre, si se determina a hacer algo, lo va a lograr, ¿no? Y esa no es la visión cristiana, hermanos, y nosotros tenemos que combatir contra esa herejía que se está introduciendo a través de las redes sociales. Que tengas un buen día.